A veces no entendemos por qué si tenemos ganas de avanzar, seguimos sintiéndonos estancados, porque aunque soñamos con una vida diferente, algo dentro de nosotros parece frenarnos, y no es flojera, no es falta de disciplina, es algo muchísimo más profundo. Son emociones que no hemos sanado, miedos que no hemos comprendido y culpas que todavía cargamos. En este episodio quiero que hablemos desde el alma sin máscaras, quiero que entiendas por qué te cuesta avanzar, qué hay detrás de tus emociones negativas y cómo puedes transformarlas en fuerza. Hola. Gracias por estar aquí en este nuevo capítulo. Estoy muy contenta de poder tener este espacio contigo, en el que recuerda que siempre tenemos conversaciones en las cuales yo te brindo herramientas para tu día a día. Y el tema que hoy vamos a hablar me encanta muchísimo. Este tema nació porque estaba leyendo el libro de Si lo crees, lo creas de Brian Tracy y estaba apenas en el segundo capítulo. Pero ese segundo capítulo me cambió mi perspectiva y mi manera de ver la vida y mi manera de ver las cosas. Y entendí por primera vez, con argumentos, con estudios, con todo lo que hace este hombre, que sí hay maneras de vivir una vida feliz. Porque si bien yo constantemente repito esto, pues hay días en los que uno siente que definitivamente como que no, o hay días en los que uno cree que no es así y que no todo es magia y que no todo es mentalidad, pero llegan estos momentos, llegan estos libros, llegan estos episodios que recuerdan y que me recuerdan a mí que sí hay manera de vivir una vida en plenitud. Hoy vamos a hablar de la razón por la cual muchas personas no avanzan y se quedan donde están, y este tema es un poco incómodo mencionarlo y decirlo como es, pero siento que es muy importante llegar a hablar de esto para que las personas puedan entender por fin otra perspectiva, porque siento que nos han dicho muchísimo el tema de tienes que pensar positivo, tienes que solamente pensar en ser feliz, pero casi nadie o muy pocas personas nos explican las razones por las cuales las emociones negativas priman en nuestra vida o por las cuales las emociones negativas siempre están literalmente gobernando nuestra vida. Y hoy vamos a hablar de esto. Quiero iniciar este tema con las dos principales emociones negativas que todas las personas tenemos. Yo ya las mencioné en el pasado, en el segundo capítulo de este podcast, que eran el miedo al fracaso y el miedo al rechazo. Ya expliqué también por qué se relacionaban y demás. Sin embargo, el ser humano siempre nace con necesidades básicas. Abraham Maslow es un gran psicólogo y él revirtió la psicología en la década de los años 1940. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas que estudiaban psicología o los psicólogos creían que estudiar la psicología era estudiar el comportamiento de las personas que no eran felices, de las personas que tenían problemas mentales. Y si bien esto sí ayuda y si bien esto es un factor importante y hay que estudiarlo, él hizo todo lo contrario. Él estudió a las personas más felices, a ver cuál era esa característica que tenían, y se dio cuenta de que todos tenían una característica similar. Sin embargo, dentro de ese estudio se dio cuenta de las necesidades básicas que tiene todo ser humano. Dentro de esas necesidades, la primera y la primordial de todo es la supervivencia. Es esa necesidad que el ser humano tiene de conservar su vida, de sentirse seguro, de que absolutamente nada ni nadie amenaza su existencia. La segunda necesidad que todo ser humano tiene es la seguridad, es ese acceso a tener ropa, comida, un techo, un trabajo, es esa seguridad, eso que nos permite todos los días sentirnos plenos con el sentimiento de que podemos tener dinero para poder comer, que podemos tener un techo en el cual vamos a poder dormir, en el que podemos tener un trabajo al cual nos va a retribuir dinero y demás. Esta es la segunda necesidad primordial de todo ser humano. Y la tercera necesidad básica que tiene todo ser humano, la necesidad de pertenencia, de pertenecer a un grupo de personas, de ser aceptado. Esta necesidad se ha estudiado bastante y es muy loco saber que nosotros ya nacemos con esa necesidad de ser aceptados en un lugar, de sentir que pertenecemos a algo, de sentir que una persona externa a nosotros nos brinda cariño, nos brinda apoyo y nos brinda ese amor que a veces ni siquiera nosotros estamos dispuestos a brindarnos. Pero esta necesidad, literalmente, esta es de las tres necesidades principales y la que todo ser humano debería suplir y tener cubiertas para alcanzar ese nivel de felicidad que se debe tener.
Estas tres necesidades principales que te nombré son las necesidades de la deficiencia. Sin embargo, cuando el ser humano las alcanza y las logra, llegan las necesidades del ser. Y como primera necesidad del ser tenemos el autoestima. La autoestima determina en gran medida la calidad de tu vida. Es ese sentimiento de cuánto te gustas a ti mismo. Es de decir qué es lo que tú vienes a ofrecer a este mundo. Básicamente la autoestima es una de las necesidades más grandes que tenemos porque nosotros necesitamos sí o sí autoconfirmarnos que lo estamos haciendo bien, que nos gusta lo que hacemos, que somos completos, que somos felices, que somos capaces. Entonces, cuando nosotros completamos todo esto, pues sentimos completa plenitud. Sin embargo, aquí es donde la mayoría de las personas empiezan a caer un poquito, ya es cuando se va bajando ese nivel de felicidad o ese nivel de éxito al que todos quieren llegar, porque a muchos de nosotros no nos enseñaron a tener autoestima, a decirnos constantemente que somos capaces, que nos gustamos, a que nuestro diálogo interno sea súper bueno, porque no sé si tú sabías, pero la persona con la que tú más hablas todos los días eres contigo mismo, y nosotros muchas veces nuestro diálogo interno es, ay, es que yo soy perezosa, es que yo no sirvo para nada, es que yo soy bruta, es que yo soy gorda, es que una cosa y la otra, y todas esas conversaciones constantemente las creemos y las hacemos realidad. Por eso es que muchas veces a nosotros, por más de que hagamos las cosas bien, no nos sentimos plenos, porque en nuestro interior literalmente no estamos trabajando nada para que nuestra autoestima se fortalezca. Y la otra necesidad es la autorrealización. Y Abraham Maslow dice que esto es básicamente convertirse en todo aquello a lo que tú quieres llegar a ser. Y en medida de esa autorrealización, el psiquiatra William Glasser dice que una persona que ha cumplido todos los estándares de mentalidad, de crecimiento personal, de éxito, se denomina como una persona completamente funcional. Y al estudiar esas personas, todas tienen algo en común, y es que básicamente no les interesa casi nada. Es decir, no le dan la suficiente atención a las cosas que en realidad no merecen atención, pero que muchos de nosotros sí le damos bastante atención. Simplemente viven su vida, no se toman nada personal, dicen que ellos no deben darle explicaciones absolutamente a nadie porque están viviendo su vida bajo su control y bajo lo que ellos creen que deben hacer. Es el objetivo al que muchas personas quieren llegar. Sin embargo, están estas preguntas de por qué no podemos llegar. La principal razón por la cual nos detenemos siempre son las emociones negativas. Las emociones negativas son tan fuertes que ellas literalmente hacen que nosotros no percibamos la realidad de lo que estamos sintiendo en este momento de negatividad o enojo y demás. Cuando nosotros tenemos emociones negativas, nosotros no evaluamos lo que está pasando a nuestro alrededor, simplemente nos sesgamos en lo que creemos que nos está enojando, ignorando todo lo demás, y eso es lo que hace que muchas veces cometamos errores o que simplemente pensemos que por esta emoción negativa tenemos derecho a actuar como estamos actuando, porque nos estamos enfocando simplemente en lo que nos está haciendo sentir de esta manera. Nosotros tenemos muchas emociones negativas y algunas de ellas son los celos, la envidia, la preocupación, y vamos a iniciar a hablar de la envidia y el resentimiento. Estas dos emociones es como si fueran de la mano, es como si fueran mejores amigas. La envidia, esta es una de las emociones más fuertes que las personas suelen experimentar, y esta es una de las emociones que básicamente no te aporta nada a ti y en muchas veces no afecta a la persona a la que estás envidiando. Este básicamente es un pecado capital, la envidia, y se trata literalmente de envidiar o sentirte inferior a alguna persona. Sin embargo, este sentimiento se da generalmente porque tú sientes que la otra persona está haciendo algo que tú no podrías hacer. Y te pregunto algo, ¿esa persona tiene superpoderes? ¿Esa persona nació con algo súper diferente a ti? No, lo que pasa es que nosotros muchas veces percibimos a las personas que ya tienen los resultados que nosotros queremos tener, o a personas que están avanzando, como algo malo, porque literalmente ver a otras personas que avanzan nos recuerda que nosotros no estamos haciendo nada por nuestra vida y por nuestro presente, y eso nos confronta y nos llena de envidia, y eso constantemente hace que este sentimiento aumente, y entre tú más envidias a la gente, menos éxito tienes. Más envidia, menos éxito. Es así. Básicamente todos los humanos tenemos las mismas habilidades, las mismas capacidades, simplemente algunas personas tienden a desarrollar y a hacer las cosas de manera inmediata, mientras otras esperan que llegue el momento de hacer. Entonces la próxima vez que quieras sentir envidia, en vez de sentir ese sentimiento negativo a esa persona, alégrate por eso,
porque esto es una ley. Cuando nosotros literalmente envidiamos y envidiamos y envidiamos y está ese sentimiento negativo hacia el éxito, hacia el dinero, literalmente lo que hacemos es hacer que más se aleje de nosotros. Pero cuando tú empiezas a mirar la vida de otras personas por medio de inspiración, cuando te inspiras de las personas, cuando bendices a las personas, cuando literalmente das una palabra de felicitación, cuando literalmente reconoces y le dices a alguien, me siento orgulloso de ti, o gracias por inspirarme, o lo estás haciendo súper bien. Cuando lo haces así, estás atrayendo a tu vida más de eso. Entonces, la invitación que te hago es a que te llenes de ese sentimiento de inspiración y no de envidia. Después de esas emociones, pues como ya lo mencioné, se derivan otras varias, por ejemplo, los celos. Los celos principalmente nacen de la baja autoestima. Cuando nosotros tenemos baja autoestima, constantemente tenemos celos. ¿Por qué? Porque sentimos que no merecemos eso que tenemos o porque sentimos que fácilmente podemos ser reemplazados por otra persona, por otra circunstancia. No solamente tienen que ser celos de pareja, sino celos también del éxito de otras personas, celos de que reconozcan a otra persona y a ti no, pero simplemente lo que debes hacer es trabajar siempre en tu autoestima, lo que te decía. Nadie nos dijo que debíamos trabajar en nuestra autoestima, sin embargo, es uno de los primeros pasos para llegar a alcanzar todo eso que tanto deseas. Creer en ti, creer en lo que eres capaz de hacer y creer en que tú, todo lo que hagas y todo lo que te propongas te va a salir excelente. Porque muchas veces también esta autoestima va de la mano con que siempre creemos que a nuestra vida llega lo peor. Entonces, es que este hombre me cambió por otra mujer, pero yo siempre atraigo los mismos hombres. Es que en ese trabajo me fue malísimo porque mi jefe me tiene envidia, pero yo siempre atraigo los mismos trabajos. Hay que dejar ese tipo de comentarios, hay que dejar ese tipo de situaciones, hay que dejar ese rol de víctima y empezar a tener el rol de es que yo soy el único responsable de mi vida. Y yo soy la única persona que decide qué va a hacer, cómo lo va a hacer y los resultados van a depender absolutamente y netamente de mí. Y hoy voy a hablar de 5 factores principales que tienen las emociones negativas. El primero, y es el que absolutamente todos tienen, es la justificación. Es decir, es que yo estoy actuando así porque tú hiciste eso. Y nos repetimos la justificación y nos justificamos de decir malas palabras, nos justificamos de literalmente ofender a otra persona, nos justificamos de que si tenemos algún momento de ira o enojo, agredimos a alguien. La justificación es que él empezó, la justificación es que él se lo ganó, la justificación es que yo lo hago porque tú a mí me lo hiciste. Nosotros constantemente justificamos ese sentimiento de negatividad y siempre y cuando estemos en la justificación nunca lo vamos a cambiar, porque todo lo que hagamos le vamos a encontrar un porqué. Yo lo hago porque tú lo hiciste. Entonces, en ese sentido, nunca se va a cambiar ese sentimiento de negatividad. El segundo factor es la identificación. Este factor se da cuando literalmente nosotros creemos que todo lo que hacen las personas nos afecta a nosotros mismos. Es decir, es que tú hiciste esto y porque tú hiciste eso me hiciste sentir muy mal, o porque tú hiciste esta cosa yo tengo rabia, tengo enojo, quiero literalmente destrozar de todo porque es culpa tuya, y tendemos a decirle a las personas que lo que ellos hacen nos afecta a nosotros y es por falta del carácter. Pero cuando nosotros hacemos esa acción, decimos que fue accidentalmente, decimos que fue un error, decimos que fue en un momento de ira, pero que no te lo tomes personal. Entonces es ahí cuando nosotros tenemos el derecho de culpar a la otra persona por hacernos daño, pero cuando nosotros lo hacemos, decimos, no, es que yo tenía un momento de ira y yo lo hice porque yo tenía un momento de ira y eso es accidental y le pasa a todo el mundo y así como yo, tú lo haces. El tercero es la hipersensibilidad. Este es uno de los que siento que le pasa a muchas personas, a mí me ha pasado, yo creo que a todo el mundo nos ha pasado, es la hipersensibilidad, es el sentir que todo el mundo nos hace algo específicamente a nosotros, que todo lo que las personas hacen va dirigido hacia nosotros. Esta hipersensibilidad la desarrollan muchísimo más las personas que cuando eran niños tuvieron falta de amor y tuvieron muchísima crítica destructiva. Entonces, estas personas básicamente sienten que deben ser aprobadas y sienten que debe pertenecer a un grupo en el cual literalmente los traten bien, se sientan amados, se sientan acogidos. Estas personas generalmente siempre piensan que cuando otra persona hace algo es porque ya no me quiere, es porque me quiere hacer algo malo, será que me tiene envidia, será que ya no le caigo bien. Te voy a dar un ejemplo de hipersensibilidad. En un ambiente laboral un compañero tuvo un mal día y no saludó a nadie. Y la persona hipersensible
dice, no, es que ya no quiere ser mi amigo, no, es que yo hice algo, ¿qué habrá pasado? ¿Será que yo hice algo? ¿Será que yo lo hice enojar? Y simplemente esa persona tuvo un mal día, pero ese sentimiento de hipersensibilidad, esa ansiedad, hace que tú automáticamente infieras o que tú deduzcas que es culpa tuya que él no te haya saludado. Generalmente las personas hipersensibles tienden a querer mucho la aprobación de las demás personas. Entonces muchas veces se paralizan porque necesitan que otra persona apruebe lo que están haciendo, porque si alguien no lo aprueba, simplemente sienten que lo que están haciendo no vale la pena o que no es lo suficientemente importante. La cuarta es la maldición del juicio crítico. Es esa necesidad de juzgar a las demás personas, es esa necesidad de criticar lo que las demás personas hacen y de criticar la vida de las demás personas. Siento que en esta también han caído muchísimas personas, yo también he caído, yo creo que todo el mundo ha caído como en esa necesidad de juzgar y de criticar. Sin embargo, hay personas que crecen en ambientes en donde es muy normal juzgar a las demás personas y criticar y criticar y criticar, y que cuando una persona realice una acción, entonces tengamos el derecho a criticar a las demás personas. Y te voy a decir algo, cuando tú juzgas a una persona es porque te crees superior a ella. Entonces, literalmente, el sentimiento de juzgar y el sentimiento de opinar sobre la vida de otras personas es porque literalmente te estás recordando lo que te incomoda de ti, tus mayores inseguridades, lo que te gustaría mejorar de ti, pero tú lo reflejas en otra persona y lo criticas de manera constante, porque te gustaría cambiarlo, pero no eres capaz y prefieres juzgar a la otra persona en vez de tener un cambio interno. Y en ese sentimiento de juzgar, quiero recomendarte algunas acciones que tú puedes llevar todos los días para que ese sentimiento se mitigue. Por ejemplo, cuando nosotros preguntamos o cuando nosotros nos volvemos curiosos, no podemos al mismo tiempo estar juzgando. Cuando nosotros nos damos la oportunidad de preguntarle a la otra persona, oye, ¿por qué estás actuando de esta manera? Oye, en realidad, ¿qué está pasando? Cuando nosotros indagamos sobre la vida de otras personas, nos damos cuenta que siempre hay una razón de fondo que justifica su acción. Tal vez la acción no sea la más adecuada, pero esa persona no tiene las herramientas suficientes para actuar como debería ser. Por eso es importante empezar a preguntar en vez de juzgar y acompañar a la otra persona, darle un abrazo, darle una palabra de motivación, decirle tranquilo, todo va a estar bien. El segundo tip que también es muy importante es la empatía, es tener esa capacidad de ponerse en el lugar de la otra persona, es estar en el zapato de la otra persona y desde ahí entender sus acciones y no criticarlas, simplemente actuar empáticamente con esa persona y entender que tuvo un mal día, que está teniendo una situación que lo hace sentir muy mal y simplemente pues dejarlo quieto. El tercer tip es que si no te gusta cómo actúa una persona, si constantemente tiendes a juzgarla, aléjate de esa persona. Es mejor que te alejes a que te quedes ahí y todos los días te llenes de esa basura mental y te cargas de basura y de basura y de basura y llegas a tu casa o con un amigo o con tu familiar, es que esta persona es y sueltas la basura con esa persona. En vez de soltar las basuras con las demás personas, simplemente aléjate de esa persona que tal vez no vaya con tus acciones, que tal vez no vaya con tus valores y simplemente es importante que te alejes de eso que no te suma. Y hay una parte muy bonita que se llama el método Sedona. Este método es muy importante, que yo siento que todos deberíamos realizar para soltar todas esas acciones, para soltar todo eso que tenemos en el pasado, porque generalmente nosotros cargamos emociones negativas hacia personas que en algún momento en el pasado nos hicieron sentir mal, nos hicieron daño, literalmente que sentimos que esas personas no están como con nosotros. Estaba leyendo, la primera pregunta era, ¿deseas liberarte de la emoción negativa que te brinda ese recuerdo? Y todos decían sí. Todos querían liberarse de esa emoción negativa. Y la segunda pregunta era, ¿estás dispuesto a dejarlo ir por completo? Y muchas personas pensaban, o aunque dijeran que sí, no estaban seguras de soltar esto. Y este método lo explicaban literalmente cogiendo un lápiz, empuñándolo y apretándolo súper fuertes. Entonces tenemos un lapicero súper fuerte y lo que lo está sujetando es nuestra mano. Pero ¿qué hacemos si nosotros simplemente abrimos la mano y el lápiz se cae? Pues es muy fácil, el lápiz se cae y literalmente lo dejamos ir, lo dejamos volar. Y es tan fácil como esto, soltar una emoción negativa, soltar la necesidad de juzgar a las demás personas, es súper fácil. Simplemente es soltar el lápiz y ya, avanzar, no quedarse ahí, literalmente sanarlo, dejar todo ahí
pero seguir avanzando. Y la quinta razón de las emociones negativas es la racionalización. Es esta necesidad que nosotros tenemos de autoexplicarnos y de autojustificarnos, que va muy de la mano con la justificación, de literalmente decir yo actúo así porque yo tengo el derecho a actuar así. Creemos que tenemos el derecho a lastimar a las otras personas, creemos que tenemos el derecho de desquitarnos, creemos que tenemos el derecho de lastimar a las otras personas porque nos hicieron daño, creemos que tenemos el derecho de tomar justicia por nuestras manos porque simplemente las demás personas no actuaron como nosotros creemos que deberían actuar. Y la peor emoción de todas es el enojo. El enojo básicamente reúne todas estas emociones. Es como si tú llevaras acá una roca súper grande cargándola. Y hasta que tú no sueltes esa roca va a seguir ahí y te vas a seguir justificando en que te enojas porque las demás personas hacen. Y te voy a decir algo personalmente. Yo antes siempre decía que yo tenía un temperamento fuerte. Cuando conocía a una persona, en una amistad, yo siempre decía, es que tengo un temperamento fuerte. Yo me enojo por nada. Digamos que ahora cuando me enojo intento hacerlo de manera diferente y te voy a compartir este tip que es importante llevarlo a cabo y que también lo leí en el capítulo del libro y que es súper bueno y es literalmente repetir y confirmar: soy responsable de todo, nadie te hace nada. Y es muy difícil creer esto. Esta afirmación confronta muchísimo, pero es la verdad. Nadie te hace nada. Cada persona actúa con las herramientas que tiene, cada persona actúa como cree que debería actuar, pero en realidad no están actuando para hacerte nada a ti. Tal vez tú digas, no, es que a mí sí me hizo daño, a mí sí me lastimó, tal vez de pronto te robaron y te hicieron sentir mal, tal vez de pronto te chocaron tu carro y tú vas a decir, pero ¿cómo me voy a hacer yo responsable de eso si no es mi culpa, si no es mi responsabilidad? Si bien no es tu responsabilidad, las acciones de las demás personas sí es tu responsabilidad. Cómo tú afrontas y cómo tú percibes e interiorizas esas acciones. Si es tu responsabilidad tu enojo, si es tu responsabilidad qué es lo que haces contra esas personas, eso sí es tu responsabilidad. Y lo que está bajo tu responsabilidad, tú lo puedes cambiar, tú lo puedes mejorar. Cuando tú te empiezas a repetir todos los días, soy responsable, soy responsable, soy responsable, todo cambia. Porque cuando te haces responsable, entonces sabes que depende netamente de ti y que si estás enojado, es por ti. Tú puedes tomar lo que hace otra persona de otra manera. Listo, me hizo esto, lo tomo como un aprendizaje, lo tomo como una oportunidad para empoderarme y cambiarlo. Si tal vez tengo una pareja que me hace sentir muy mal, simplemente me empodero y tomo la decisión de no seguir con esta persona. Pero no hay necesidad de enojarse, no hay necesidad de decirle malas palabras, no hay necesidad de literalmente desgastarnos, porque no sé si te has dado cuenta, pero cuando te enojas, aparte de que estás liberando mucho cortisol por todo lado, afectas a la persona que está recibiendo ese cortisol y te afectas a ti mismo. Porque a la persona que está recibiendo el cortisol, porque literalmente le dices palabras que no deberías decirle, porque haces acciones que no deberías hacer, porque tal vez en medio de ese enojo las cosas se salen de control y te afectas a ti mismo, porque lloras, porque te enfermas, porque llenarse de estas emociones hace que nosotros seamos cada día más infelices. Y la verdad, al leer esto, yo me di cuenta que muchas veces nos dejamos llevar por el enojo. A mí me ha pasado y yo siento que a todo el mundo nos ha pasado, pero es importante reconocer que el enojo es una emoción de la cual nosotros somos responsables. Y lo que te digo, es importante que te repitas siempre: yo soy responsable, yo soy responsable. Y entre más lo repitas, más vas a tomar el control de tu vida y más vas a decidir si quieres seguir siendo responsable de que tal vez te enfermes, de que tal vez desgastes tu energía, porque aparte de todo, sentirse enojado cuando uno termina esa emoción, termina súper agotado, cansado, no quiere hacer nada, llega la depresión, llegan muchísimas emociones similares a esa. Y a esto va relacionado la culpa. ¿Qué pasa con la culpa? La culpa está diseñada para manipular a las otras personas. No voy a entrar mucho acá porque respeto todas las religiones. Muchas de las religiones practican esto, la culpa. Es decir, necesitan culpabilizar a las personas para obtener algo y para manipularlas, y así pasa con las demás personas. Cuando nosotros culpamos a los demás, literalmente estamos sacando de nosotros la total responsabilidad para obtener lo que nosotros queramos. Tal vez que asuman lo que hicieron, tal vez que cambien alguna acción. Sin embargo, la culpa no trae absolutamente nada,
positivo a nuestra vida ni a la vida de la persona a la cual estamos culpando. Por esto es importante liberar esa culpa y liberar ese sentimiento de tener la necesidad de culpar a las demás personas. No hay necesidad de culpar a nadie. Nuestra mente es una herramienta fantástica que nosotros tenemos el poder de literalmente reprogramarla. Todas estas emociones negativas que te mencioné anteriormente, lo que te digo, son generadas, son aprendidas y se van creando todos los días. Pero tú hoy puedes reprogramarlas. Tú hoy puedes decidir que esas emociones negativas no van a manipular tu vida y tú hoy puedes decidir que a partir de hoy tú te vas a ser responsable de todas tus emociones, porque la única persona que estás afectando con tus emociones es a ti mismo, a nadie más. Y esa es la razón por la que nosotros nunca avanzamos, porque así nos vaya bien en el trabajo, así tengamos éxito, siempre está esa emoción negativa, siempre está el enojo, siempre están los celos, siempre está esa baja autoestima. Entonces, lo importante es empezar acá, a cultivar desde acá, es empezar a cultivar desde adentro, lo que te digo, progreso, no perfección, todos los días con pequeños pasos. Y la invitación que te hago a partir de hoy es que te repitas, soy responsable. Cuando una persona te haga algo, dilo en tu mente, soy responsable. Cuando algo te enoje, soy responsable. Cuando literalmente todas las cosas que hagan que tú te sientas un poco incómodo, repítetelo, soy responsable. Y vas a ver cómo tienes la capacidad de cambiar ese sentimiento de enojo en un sentimiento tal vez positivo. Yo decido cómo tomar esto que hace esta persona. No tengo que explotar, no tengo que tratarla mal, puedo manifestar lo mismo de manera respetuosa y que nos entendamos bien. Y así es como pasa todo. También te invito a fortalecer el autoestima, a todos los días trabajar por eso que tú eres, a literalmente convencerte de que tú eres capaz de lograr todo lo que quieres. Y yo creo que yo he dicho esta palabra en todos los capítulos, pero es la verdad. Eres capaz de lograr todo lo que te propongas, eres capaz de lograr todos los sueños que tengas. Y para finalizar, es importante reconocer que cuando una persona se siente en plenitud en todas las áreas de su vida es porque está viviendo su propósito, lo que hablábamos en el segundo capítulo del podcast. Cuando tú haces algo que te gusta, cuando haces algo que te hace sentir en plenitud, que te hace sentir feliz, cuando te gustas a ti mismo, ese sentimiento de felicidad básicamente va aumentando. Cuando tienes tu mente ocupada en algo que te gusta, en algo que te hace sentir bien, en algo que florece de ti, no hay ninguna probabilidad de que llegue a ti el sentimiento de tristeza. Tampoco voy a decir que nunca lo vas a sentir, porque hay circunstancias en la vida que nos pasan y que tenemos el derecho a sentir tristeza. Sin embargo, esa tristeza no toma el control de nuestras vidas, no nos manipula, no nos tiene así como un juguete siguiéndola, sino simplemente la sentimos, la transformamos y seguimos nuestra vida. Pero por esto es muy importante que así sea una acción pequeña, que tú hagas todos los días, te guste, que te haga sentir pleno, que te haga sentir feliz, que por lo menos sientas esa emoción de levantarte de la cama, ese propósito, que esa gasolina que tú tengas sea la suficiente para que te levantes motivado, porque cuando estás motivado, tu mente está ocupada en lograr todo lo que deseas, y cuando tu mente está ocupada es muy poco probable que lleguen a ella estos sentimientos negativos. Me alegra mucho poder tener ese espacio para conversar contigo, me alegra mucho poder haberte transmitido este mensaje, me alegra muchísimo que estés aquí escuchando este nuevo capítulo. Gracias por estar aquí, gracias por abrir tu corazón, gracias por siempre estar. Te recuerdo que tengo un canal de WhatsApp en donde todos los días comparto una píldora de motivación que te va a ayudar a literalmente levantarte con energía. También están mis redes sociales de Instagram y TikTok, donde también comparto pequeños videos, pequeñas reflexiones. Y si te gusta este contenido y si resonó contigo, me encantaría que te suscribieras a mi canal y que activaras la campanita de notificación para que cada jueves recibas notificación de que subí un nuevo video. Eso ha sido todo por el día de hoy. Estoy muy feliz de estar aquí y nos vemos en el siguiente episodio.